Cada año la iglesia 2 o 3 veces en el año tiene bautizos y estuvimos hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás en la playa acompañando a algunos hermanos que por su caminar de fe decidieron bautizarse como manda la Escritura para testimonio de su dedicación, de su fe. Así que, como ustedes vieron, bautizamos desde niños de 4 años hasta adultos, que no debo decir de esos adultos porque no quiero meterme en problemas. La idea de nuestra presencia en la ciudad es más que nuestra, abarca y va mucho más allá de nosotros mismos, queriendo estar en esta ciudad. Si entendemos bien lo que Dios ha hecho, ustedes y yo somos parte de un plan muchísimo más grande. Dios nos ha puesto en esta ciudad con un propósito más grande y eso es lo que queremos a través de esta serie y de nuestra presencia en la ciudad. Contar el mensaje de Dios a otros. Esta mañana yo he puesto como título al sermón en nuestra serie El Evangelio en la Ciudad, gente que representa a Dios, que además es un honor. A veces nosotros nos identificamos, no sé si a usted les pasa, tal vez una de las preguntas más comunes en la ciudad es: ¿de dónde usted es? ¿De dónde es usted? ¿De dónde viene? Y de ahí se empieza casi que una relación. A veces no es difícil identificar a alguien, empieza uno a tener cierto oído para los acentos. Por ejemplo, cuando usted oye que alguien dice mardito, usted más o menos ya sabe de dónde es. Empieza usted a identificar de dónde viene la persona. No es difícil, pero que a usted y a mí nos desidentifiquen como gente que representa a Dios es un honor, es un privilegio. Y quiero que vayamos a la Escritura para encontrar desde la Escritura lo que Dios piensa de nosotros. ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene de nosotros? Dios tiene expectativas. Dios tiene expectativas de su pueblo. Dios ha entregado propósitos a su pueblo. Y la idea acá es que ustedes y yo no nos desenfoquemos demasiado de la expectativa que Dios tiene de nosotros. Es fácil que usted y yo nos enfoquemos en nuestras propias expectativas y la idea nuestra es que ustedes y yo nos enfoquemos en las expectativas de Él. Quiero que me acompañen leyendo esta mañana en Éxodo, el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 19. Voy a leer desde los versículos 1 hasta el 8. Acompáñenme por favor. Dice así la Escritura: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anuncia esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí sobre las alas del águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. En la tierra todos de una manera u otra queremos respuesta a preguntas como ¿quiénes somos? Casi siempre usted en esta ciudad le preguntan a uno: ¿de dónde viene? ¿Quién es usted? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Son preguntas desafiantes que le intentan explorar el propósito de la vida de uno. ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Para qué está usted acá? Una pregunta que me hizo mi esposa hace unos meses atrás: ¿de qué es de lo que usted está más orgulloso? Y quiero animarlos a que ustedes se contesten algo parecido. ¿De qué es de lo que usted está más orgulloso?
Ahora, la respuesta a todas estas preguntas depende de la historia que usted crea ser parte. Conocer nuestra historia nos proporciona a nosotros razón para vivir. Cada uno vivimos la pequeña historia nuestra, de nuestro mundo, buscando que una historia más grande nos dé razones para vivir, que algo mayor que nosotros mismos nos justifique el hecho de que ustedes y yo estemos viviendo, sigamos viviendo. Cada persona, sea que crea en Dios o no, estamos en el mismo dilema. Cada persona queremos ser parte de una historia más grande, algo que tenga significancia, algo mayor que esto horizontal. Cada persona en el pasado, cada persona en el presente, de manera explícita o implícita, para bien personal o para bien de los demás, para mal o para bien, estamos cada uno en nuestra propia misión de significancia. Pero la verdad acá y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿cuál es la misión de Dios para su pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Y nuestros patriarcas, los profetas, los apóstoles, los discípulos, cada hombre y mujer de Dios fueron viviendo sus vidas hasta comprender quiénes eran en verdad, hasta llegar al punto donde ellos entendían quiénes eran en verdad y para qué estaban donde Dios los había puesto. Ustedes y yo lo que leemos en la Escritura son declaraciones del momento de la vida de estas personas donde llegaron a comprender quiénes eran en verdad. Abraham, dice la Escritura, salió sin saber a dónde iba y habitó junto con sus hijos como un extranjero en la tierra, porque iba buscando una patria mejor cuyo arquitecto y fundador es Dios. Abraham encontró su propósito. Una mujer en la Escritura dice: aquí está la sierva del Señor. Ella encontró su identidad clara. Otro hombre de la Escritura dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Otro escribe: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él mismo dice: no se conformen a este siglo, sino renuévense. Él mismo dice: piense cada uno de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Cada uno de ellos llegó al punto donde entendieron, supieron quiénes son verdaderamente ellos. Donde su identidad la estaba definiendo alguien mucho más grande que su nacionalidad o su partido político o su posición social o su capacidad económica. Algo así. Cada uno de ellos fue llegando al punto donde entendieron quiénes eran. Y Dios, de una manera regular, de una manera reiterativa, de una manera paulatina, casi que repetitiva, nos recordaba a través de pactos quiénes eran, quiénes somos nosotros, hacia dónde ellos se dirigían, hacia dónde nosotros como pueblo de Él nos dirigimos. Ahora, la forma como ustedes y yo, como ellos también respondieron a esta nueva identidad, a este nuevo propósito, lo estaba moldeando, le estaba dando forma, la gran historia de la que ahora eran parte. Ya no eran ellos un pequeño pueblecito de esclavos que había salido empezaron a entender, empezamos nosotros mismos a entender que no somos un grupito de personas reunidos en un lugar, sino que somos parte de una gran historia. Miren cómo responde el Señor, miren cómo responde Dios en la Escritura a la pregunta que nosotros podamos tener de quiénes somos, de para qué estamos aquí. Quiero que volvamos a leer en Éxodo capítulo 19, los versículos 3 al 6. Dice: al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo. Miren las declaraciones de Dios para nosotros, para su pueblo. Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre las alas del águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece.
Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Y Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor le había respondido, que el Señor le había ordenado a una sola voz. Interesantemente, lo que hace Dios después del éxodo, el contexto inmediato de este versículo, de esta declaración de Dios, es la salida del éxito. Ahora, lo que es el éxodo es solo una pieza del gran engranaje. El éxodo es solo un momento de este gran plan que está contenido en la escritura, que está explicado en la escritura, que está expuesto en toda la escritura. Y por eso tal vez a veces mi insistencia es que leamos la escritura. Porque este momento es una pequeña parte, una pequeña pincelada de este gran plan. Un plan que abarca el macro y el microcosmos. Un plan que abarca el pasado, el presente, el futuro. Un plan que abarca la oscuridad y la luz. Un plan que abarca quienes han nacido y quienes van a nacer. Esos pactos fueron entonces como los primeros capítulos, los primeros episodios de la historia que les decía, pero que nos dice a nosotros quiénes somos. Dios les estaba comunicando a ellos quiénes eran, por supuesto a nosotros también, hacia dónde nos dirigimos, a quién le pertenecemos, quién nos gobierna. Él estaba siendo completamente claro. Y nosotros hoy somos parte de esa historia, pues Jesús de Nazaret, el Cristo, el Cordero de Dios, nos incluye por la fe en Él en la historia de este gran pueblo. Para cualquiera de nosotros puede ser una pregunta: ¿qué tengo yo que ver con Jacob y con Israel? ¿Cómo me conecto yo con ellos? Bien, lo que hace Jesús de Nazaret es precisamente conectarnos a nosotros con esta gran historia. Entonces ustedes y yo ya no somos personas en un lugar que vienen de diferentes países del mundo y se reúnen en este lugar, sino que ustedes y yo en verdad pertenecemos, por lo que dice la Escritura, a una única familia, a un único pueblo que va viajando a través de las edades. Acompáñeme por favor a leer estos dos pasajes. Uno está en Gálatas capítulo 3, los versículos 7 al 9. Mire lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 3. Escuchen, porque esto es para nosotros. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que vivan por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y mire lo que dice Efesios. Acompáñeme por favor, Efesios capítulo 2, versículos 12 al 18. Dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo en nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anunció la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a las enemistades. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca.
Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y podemos encontrar en la Escritura decenas de pasajes que establecen esta conexión entre nosotros como pueblo de fe y el pueblo de Dios en la antigüedad. Así que Jesús nos hace parte a nosotros de esta historia, de este pueblo. Jesús hace una cosa interesante, nos desconecta a nosotros de nuestra nacionalidad típica y nos conecta a nosotros con su nación, con su pueblo. La historia nos confirmó a Jesús de Nazaret con testigos irrefutables, con evidencia histórica, con evidencia arqueológica, con evidencia antropológica, con evidencia geográfica, política, social. Nos confirmó la historia irrefutablemente lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. De modo que ustedes y yo no tenemos excusa. La historia tiene un peso enorme de testigos y evidencia acerca de quién era Él y lo que venía a ser. Así que al pensar en nuestra identidad como pueblo de Dios, comisionados para ser sacerdotes de Él, para ser nación de Él, es bueno que ustedes y yo prestemos especial atención a aquellos pasajes donde Dios quiere ayudarnos a aclarar nuestra historia. Ustedes y yo ya no somos más gente de una nación cualquiera. Ustedes y yo somos ahora la gente, el pueblo de Dios. Piensen por ejemplo en lo que dice el Evangelio. Mire cómo lo pone Juan. Juan lo pone en un párrafo interesantísimo. Y en ese solo párrafo nos explica toda nuestra historia. Dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra verdadera historia. Piensen en esa declaración tan sencilla que a veces nos memorizamos y casi que la repetimos sin siquiera pensar en el contenido. Miren todo lo que hay en esta declaración. El asunto acá es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El problema es el pecado. El hombre está aferrado en una horrenda oscuridad. La solución: Dios viniendo a nosotros, Dios acercándose a nosotros. Este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Dios ofreciendo a su Hijo, a Cristo Jesús. La solución que Dios propone es el perdón de nuestros pecados. Dice la Escritura: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán pecados por su nombre. Y nos garantiza algo interesante, un final feliz. Dice la Escritura que ninguno de los que crean perecerán y además recibirán de Él. Nos garantiza la vida eterna. Así que esa es nuestra verdadera historia. Esta es nuestra verdadera historia, nuestra verdadera gran historia. Tiene un propósito, tiene significancia, tiene trascendencia. Ustedes y yo ya no estamos divagando a ver quiénes somos. La Escritura nos dice quiénes somos. Conocemos nuestro propósito, conocemos de dónde venimos, conocemos hacia dónde nos dirigimos. Nuestro futuro está asegurado. Es desde la Escritura desde donde ustedes y yo estamos construyendo una cosmovisión para la vida. La visión de la Escritura sobre la historia se aplica a nuestras vidas porque nuestra pequeña historia tiene sentido y es parte importante de esta gran historia. Y eso es lo que le da significado, eso es lo que da propósito a nuestras vidas como pueblo de Dios. Que ya ustedes y yo no representamos a una nación particular. Ya yo dejé de ser colombiano y empecé a ser hijo de Dios. Y cada uno de nosotros empezamos a dejar de ser de donde venimos y empezamos a identificarnos. Él empieza a ayudarnos a identificarnos con su gran plan, con su gran propósito. Lo que hasta acá, hasta Éxodo 19, la Escritura nos ha contado es cómo el pueblo de Dios había sido esclavizado y cómo Dios, a través de, por su fidelidad, por su compasión, los libertó y por supuesto nos libera a nosotros para que ellos, nosotros también, después de una serie de hechos, una serie de proezas contra Faraón, contra los dioses de Egipto, fueran libertados. Dios selló la libertad de su pueblo
cuando abre el mar. Después Dios lo que hace es que por 40 años los sostiene, les da comida, les da agua, les da protección de sus enemigos. Dios ha libertado a su pueblo. Y lo más importante acá es que Dios nos ha libertado a nosotros de nosotros mismos, de nuestra propia identidad, pequeña identidad como colombiano. Él me abre esa identidad y me dice: no, tú eres mi hijo. Si de algo quieres estar orgulloso, bueno, enorgullécete de que yo te he tomado por hijo. Si algo quieres celebrar, celebra de que yo te he tomado por hijo. Eso por supuesto quitaría de nosotros una inmensa rivalidad, una inmensa resistencia, una inmensa indolencia que tenemos contra otras nacionalidades. Cada uno de nosotros, no sé si a usted le pasa, crecimos con cierta animadversión hacia otros países cercanos a los nuestros, por razones políticas, por razones sociales. No nos gustan ciertos pueblos, o por lo menos nos enseñaron a que no nos gusten. Pero para Dios era el momento de explicar lo que vendría, de darle sentido a la historia, de ayudarnos a entender el sentido de todo esto, de que comprendiéramos de qué se trata, de decirnos quiénes éramos, quiénes seríamos, de ayudarnos a entender lo que haríamos para Dios, lo que haríamos en Dios, en esta nueva identidad, con estos nuevos pactos, con estas nuevas normas. ¿Quiénes seríamos nosotros en la situación mundial en que nos encontraríamos? Y cada episodio de la historia, cada generación fue recibiendo esa misma identidad de Dios y fue manejando sus vidas y viviendo sus vidas acorde con su situación momentánea, pero con sus ojos en estos pactos, en estas normas nuevas. Así funcionaban. Nada los perturbaba. Nada habría de perturbarnos a nosotros si es esta norma la que nos rige. Si en verdad estamos dispuestos a que Él sea el principio que sostiene cada decisión nuestra, no debiera perturbarnos la explicación que debamos darle a nuestros hijos acerca de el ocio o el noviazgo o cualquier resolución en nuestro vecindario, si estos patrones en verdad gobernaran. Así que Dios quería explicarnos y lo hace. Y en Éxodo 19 lo que hace Dios es la conexión de la historia de ellos como un pueblo que había sido esclavo, que había estado sufriendo mucho, pero que ahora ya no era ese pueblo esclavo, sino que ahora estaba conectado con la gran historia, con el gran propósito. Lo que hace ese texto sobre todo es entregarnos a nosotros identidad. Lo que hace ese texto es entregarnos a nosotros un papel, un rol que cumplir en medio de las naciones. Un rol que no se termina cuando yo me muera o cuando usted se muera. Es un rol que continúa generación tras generación. Es un rol que usted puede interrumpir o continuar. Pero es un rol que no depende de usted. Ustedes y yo somos invitados a jugar en este partido, a participar de este evento. Pero el que define los términos es Él. Ustedes y yo nos involucramos entonces con nuestros hijos sabiendo que tenemos ahora una nueva identidad, que tenemos ahora un papel, una misión como pueblo de Dios en el mundo y hacia las naciones, hacia las generaciones que vienen, con los privilegios que eso implica, pero también con las responsabilidades que trae su pacto. Dos cosas menciona él en la declaración que le da a su pueblo. Ustedes me serán un reino de sacerdotes. Ustedes me serán una nación santa. Ahora yo quiero que por favor usted piense en eso. ¿Qué significa eso para usted? A nosotros nos han vendido la idea de que para ser sacerdote tiene entonces usted que vestir una túnica y hacer una serie de cosas y una serie de preparación. No es mala la preparación, es buena. Pero en verdad la función del sacerdote era bien simple.
El sacerdote hablaba al pueblo de Dios y el sacerdote hablaba a Dios del pueblo. El sacerdote era el puente que servía entre Dios y el pueblo. Y el Señor nos está diciendo: ustedes me serán. Usted es sacerdote en su vecindario, usted es sacerdote en su casa. Usted tiene el honor, el privilegio de hablarle a sus hijos de Dios. Ahora, mucho cuidado, porque nosotros hemos cometido un error gravísimo acá. Nosotros nos hemos dedicado a hablar de Dios sin nosotros mismos experimentar a Dios. Y nuestros hijos no son tontos. Ellos están viendo cómo usted maneja la vida y están oyendo lo que usted les dice. El sacerdote tenía la función de conectarse con Dios de una manera tal que el pueblo decía: enséñanos a orar. Ayúdanos a conectarnos con Dios de la misma manera que te vemos a ti conectado con Dios. El sacerdote era un imán que atraía al pueblo a preguntar quién era Dios, y era un hombre que o mujer que por estar conectada con Dios hablaba a los demás de Dios. Y ese sacerdocio empieza a ejercerse en su casa. Allí es donde empieza todo. No hay otro lugar. Se extiende después a su vecindario, pero después que haya sido efectivo en su casa. Usted es invitado a participar de esto. Ahora, si usted lo está haciendo mal, eso no excusa a sus hijos. Porque en verdad todos ustedes y yo somos malos sacerdotes. Solo hay un único buen sacerdote. Y mi deber es invitar a los míos a que se conecten con Él, no a que me miren a mí. Puede ser que mi testimonio les ayude, que mi ejemplo les ayude, que mi fidelidad les ayude, pero ellos no se deben fijar en mí, deben fijarse en Él. Y yo debo cuidarme de que mi sacerdocio esté siendo demasiado influyente en ellos, sino que Él sea la verdadera influencia. Pero tenemos ustedes y yo un privilegio. Me serán un pueblo de sacerdotes, dice el Señor. Pero dice algo más interesante incluso: una nación santa. Ahora, ¿qué quiere decir esto de una nación santa? ¿A qué se está refiriendo Él con que ustedes y yo somos una nación santa? ¿A qué nos impulsa? ¿A una nación que nunca peca? Eso no es cierto. Ustedes y yo como hijos de Dios pecamos. El término que Dios está usando allí para nosotros es una nación que se diferencia, que se ha apartado para mí, que sigue mi ley, que atiende mi ley. Es algo que les repite vez tras vez: vayan a los lugares donde yo los voy a mandar, pero no hagan como la gente de ese lugar, sino como yo les digo. Vayan y vivan allá en medio de esa gente, pero vivan como yo les digo. Cásense de la manera que yo digo que se deben casar. Un hombre y una mujer. Eduquen a sus hijos de la manera que yo digo que deben educarse. Desde pequeños enséñenle a confiar en los pactos y promesas que yo he dicho, dice el Señor. Es una nación que se aparta de las leyes típicas y se sujeta, se somete a una ley más grande, una ley mayor. Ustedes y yo hemos sido invitados por Él, como pueblo de Él, a identificarnos con una ley más grande, apartarnos de estas leyes que gobiernan lo típico, lo normal. Ojo que cuando digo apartarnos no quiere decir que las desobedezcamos. Es que ustedes y yo pongamos todas esas otras leyes bajo la ley que Él nos dice a nosotros que ha de gobernarnos. Ustedes, nos dice, son una nación de sacerdotes. Ustedes son una nación apartada, son una nación diferente, son un pueblo. De hecho, lo que Él dice allí, son un pueblo especial, mi pueblo especial, dice Él. Ustedes serán mi especial tesoro, aunque toda la tierra es mía, dice Él. Pero ustedes van a ser como esa joya preciosa que yo pongo en las ciudades para que otros me conozcan. En este pasaje Dios nos recuerda el pasado, Dios nos señala el futuro.
lo que Él ha establecido para las naciones y nuestro propósito, nuestros deberes como su pueblo en estas naciones donde Él nos ha puesto y para todas las generaciones. Esto mismo lo repite Jesús. Jesús lo dice a la iglesia antes de ascender al cielo, después de su resurrección. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. ¿Ven la conexión de ustedes? Lo que Dios le dijo a su pueblo en la antigüedad, ahora Jesús nos lo conecta a nosotros y nos dice: vayan. Es a quienes lo reciben, dice la Escritura, a quienes creen en su nombre, a quienes Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es otro malentendido a través de las generaciones. Recibir a Jesús, reciba a Jesús. Si usted no recibe a Jesús y lo acorralan a usted en un rincón y lo forzan a hacer una oración que usted ni siquiera comprende. Recibir, aceptar a Jesús incluye aceptar lo que Él dice acerca de masculinidad, aceptar lo que Él dice acerca de finanzas, aceptar lo que Él dice acerca de relación entre vecinos, aceptar lo que Él dice hacia el divorcio, hacia la sexualidad. Recibirlo a Él es creer en lo que Él dice. Es más que una simple oración en un momento dado de su historia. Es que lo que Él dice gobierne mi vida. No es lo que yo digo, no es lo que yo quiero, no es lo que me enseñó mi familia, es lo que tú me propones. Por toda la Escritura vamos a encontrar que es solo por la gracia de Dios, obrando en nuestro pasado, obrando en nuestro presente, obrando en nuestro futuro, que ustedes y yo podemos encontrar cómo formamos parte de esta gran historia. Si ustedes y yo no logramos notar la gracia de Dios, habiéndonos perdonado en nuestro pasado, habiéndonos perdonado en nuestro presente y asegurándonos su perdón para el futuro, es muy fácil que ustedes y yo nos sintamos desconectados de su historia. Y cuando ustedes y yo nos sentimos desconectados de su historia, la angustia nos consume. No nos son suficientes las uñas para comérnoslas de la ansiedad tan horrible porque no cambia el clima. Ay, pero este tráfico tan espantoso. Esta enfermedad que no se me quita. Cuando ustedes y yo perdemos este enfoque, cualquier cosa nos va a consumir. El futuro de mis hijos. Mi futuro. ¿Y si no me pensiono? Una vez la Escritura nos ayuda a entender en nuestro futuro por la gracia, podemos, por la fe en que su voluntad es la que es buena, continuar con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de la luz, con el mensaje de la gracia, de la compasión para este mundo perdido en oscuridad. Su trabajo en el Señor no es en vano. Puede ser que usted no está viendo resultados magníficos, extraordinarios ahora, pero lo que usted está haciendo para el Señor, por el Señor, no es en vano. Acompáñame leyendo un pasaje que está en Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10. Piensen en esto. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, dice la Escritura, hagamos el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Ustedes y yo somos la gente que representa a Dios en la ciudad. Ustedes y yo somos parte de una historia mucho más grande. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu compasión y cuidado. Damos gracias porque siendo que no hemos terminado de comprender el inmenso plan tuyo para nosotros, siendo que de ninguna manera ninguno de nosotros estamos obedeciendo de manera perfecta lo que tú nos has mandado. Tú no desistes, tú no declinas.
Tú te mantienes fiel a nosotros y continúas revelándote a nuestro corazón. Te suplicamos que nos permitas caminar nuestra historia, sabiendo que en verdad somos parte de esta gran historia. Gracias por plantarnos en esta ciudad como gente que te representa. Gracias porque tus pactos superan las promesas de nuestros partidos políticos. Gracias porque tus pactos superan las expectativas de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra salud. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en tus pactos y promesas y a caminar para nuestras generaciones como gente que te representa. Te lo pedimos juntos en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor.